Tienes el teléfono en la mano y sabes que no deberías abrir la app del banco, pero la abres igual. Eso que sientes en el estómago, eso no es irresponsabilidad. Eso es lo que se siente vivir sin colchón financiero. Y hoy te voy a explicar por qué un solo número de $10,000 no solo cambia tu cuenta bancaria. Cambia cómo piensa tu cerebro. Cambia cómo te tratan en el trabajo. Cambia las decisiones que puedes tomar. Quédate hasta el final porque también voy a decirte el error que comete la mayoría exactamente cuando llega a esa meta. Te presento a Carlos. Tiene 26 años. Trabaja como asistente administrativo en una empresa mediana. Gana $1,400 al mes netos, después de impuestos y deducciones. Suena razonable, ¿verdad? Vamos a los números reales. Renta o cuota de vivienda, $550. Transporte, gasolina o tarjeta de bus, $120. Comida y mercado, $200. Teléfono y servicios, $130. Deuda de tarjeta de crédito mínimo mensual, $80. Eso es $1,080 antes de que Carlos haya comprado una sola cosa que quiera. Le quedan $320 para todo lo demás. $320 para ropa, salidas, un regalo de cumpleaños, una medicina, lo que se rompa, lo que se pierda, lo que nadie planea. Esta mañana Carlos abrió su app del banco, $274. Faltan 9 días para que le paguen. Y acaba de recibir un mensaje de su mamá diciéndole que el médico le salió más caro de lo esperado. Carlos no es irresponsable. Carlos no es malo con el dinero. Carlos simplemente nunca ha tenido suficiente margen para que las cosas salgan bien. ¿Eso te suena conocido? Ahora imagina a Carlos 14 meses después. Mismo trabajo, mismo sueldo. No ganó la lotería. No encontró un segundo empleo milagroso. No siguió ningún hack financiero de TikTok. Pero esta mañana, cuando le llegó la misma situación, un gasto inesperado de $400 lo manejó diferente. No entró en pánico. No llamó a nadie pidiendo un préstamo. Simplemente lo pagó. La diferencia no fue un aumento. La diferencia no fue vivir como ermitaño durante un año. La diferencia fue un número sentado en su cuenta de ahorros. $10,000. Y ese número no solo resolvió el problema. Cambió cómo Carlos piensa, cómo trabaja, cómo se ve a sí mismo. En los próximos minutos te voy a explicar exactamente por qué. Primero necesitamos entender qué le pasa al cerebro de Carlos todos los días. Porque el problema no es que Carlos gaste mucho. El problema es que su cerebro está ocupado haciendo otra cosa. Los psicólogos tienen un nombre para esto: el impuesto al ancho de banda. Cuando vives con el agua al cuello financieramente, tu cerebro dedica una parte enorme de su capacidad a hacer cálculos de supervivencia todo el tiempo. En la tienda, ¿me alcanza para esto si también pago el teléfono? En el trabajo, si digo algo me pueden correr y entonces ¿qué? Con los amigos, ¿cómo inventó una excusa para no salir sin quedar mal? Ese loop corre 40, 50 veces al día. Y mientras corre, tu cerebro tiene menos espacio para tomar buenas decisiones. Hay un estudio famoso de la Universidad de Harvard y Princeton que lo demostró. Las personas bajo estrés financiero severo toman peores decisiones cognitivas no porque sean menos inteligentes, sino porque su cerebro está literalmente ocupado en otra cosa. Y esto crea un ciclo cruel. Carlos toma la primera oferta de trabajo que aparece porque no puede esperar una mejor. Se queda en un departamento caro porque la mudanza requeriría un depósito que no tiene. No va al curso de Excel avanzado que su empresa paga a medias porque la otra mitad, $80, no los puede sacar este mes. No son malas decisiones. Son las únicas decisiones disponibles para alguien con $274 en la cuenta. El problema no es Carlos. El problema es la estructura. Y la estructura cambia cuando aparece un número. ¿Por qué $10,000 y no $5,000 o $3,000? Porque $10,000 es el punto donde las emergencias más comunes dejan de ser catástrofes. Veamos los escenarios reales. Emergencia médica sin seguro o con deducible alto. Una visita a urgencia sin cirugía cuesta entre $800 y $2,500. Con $274 en la cuenta, eso es una crisis financiera de 3 meses. Con $10,000 es un inconveniente de 2 semanas. Reparación del carro. El promedio de una reparación inesperada está entre $400 y $1,800. Sin colchón, eso va a la tarjeta de crédito al 28% de interés anual. Lo que costó $900 termina costando $1,200 cuando por fin lo pagas. Con $10,000 pagas, respiras y reconstruyes. Perder el trabajo. $10,000 le da a Carlos entre 3 y 4 meses de gastos básicos cubiertos.
Eso es suficiente para buscar trabajo sin desesperación. Sin eso, acepta lo primero que aparezca aunque sea peor que lo que tenía. Oportunidad de mudanza o cambio de ciudad. Depósito y primer mes y mudanza puede costar fácilmente de $2,000 a $3,500. Sin ahorros, esa oportunidad simplemente no existe para Carlos. Con $10,000 puede evaluarla. Mismo evento, dos resultados completamente distintos. El carro se rompe. Sin colchón, crisis, deuda, estrés, efecto dominó en otras cuentas. Con $10,000, Carlos llama al mecánico, agenda para el sábado y vuelve lo que estaba haciendo. No es magia, es margen. Ahora viene la parte que nadie te cuenta. El mayor cambio que ocurre cuando Carlos llega a $10,000 no está en su cuenta bancaria. Está en su cabeza. Primero, el supermercado. Sé que suena pequeño, pero es uno de los primeros lugares donde Carlos lo nota. Antes caminaba por los pasillos haciendo aritmética mental en tiempo real. Esto, aquello. ¿Cuánto llevo? ¿Me paso si agrego esto? Después de los $10,000, entra y simplemente compra lo que necesita. Ese momento de libertad, multiplicado por cada decisión cotidiana del día, libera una cantidad enorme de energía mental. Segundo, la identidad. Aquí pasa algo sutil pero muy poderoso. Antes, cada vez que Carlos abría su app del banco, el número confirmaba una historia que él tenía sobre sí mismo. Soy el tipo que nunca tiene plata. Soy malo con el dinero. Después de $10,000, esa historia cambia. Carlos ya no está intentando ahorrar. Carlos es alguien que ahorra. Y esa identidad nueva cambia como toma cada decisión futura. No porque sea más disciplinado, sino porque su cerebro ahora se pregunta, ¿esto es lo que haría alguien como yo? Tercero, el modo de detección cambia. Cuando Carlos vivía en modo supervivencia, cada evento inesperado era una amenaza potencial. Su cerebro filtraba el mundo buscando peligros. Con $10,000 en el banco, el mismo cerebro empieza a filtrar el mundo buscando oportunidades. Su colega le comenta que hay un curso de certificación que puede aumentar su sueldo $200 al mes. Antes, interesante, pero imposible. Ahora, Carlos calcula que cuesta $600 y en 3 meses lo recupera. Lo hace. Las oportunidades siempre estuvieron ahí. Carlos simplemente no las podía ver a través de la niebla del estrés financiero. Hablemos de los números porque aquí es donde la historia se pone buena. Carlos decide ahorrar $200 al mes y los pone en una cuenta de ahorro o fondo indexado que rinde un 7% anual promedio. ¿Cuánto tarda en llegar a $10,000? Aproximadamente 42 meses. Poco más de 3 años y medio. ¿Lento? Sí, pero aguanta. ¿Cuánto tarda en llegar el segundo $10,000? Unos 34 meses. Mismo esfuerzo. Mismo aporte mensual. Pero 8 meses menos. ¿Por qué? Porque el primer $10,000 ya está trabajando junto a él, generando rendimientos, sumando en silencio. ¿Y el tercer $10,000? Unos 28 meses. Cada etapa es más rápida que la anterior, sin que Carlos haga nada diferente. Ahora una comparación que duele un poco, pero que necesitas ver. Carlos tiene una moto con cuota mensual de $180 que termina de pagar en 3 años. Al final habrá pagado alrededor de $7,200 por una moto que cuando termine de pagar vale quizás $2,500. Si en lugar de esa cuota, Carlos hubiera puesto $180 al mes en un fondo indexado durante 10 años, tendría aproximadamente $31,000. No es un sermón sobre la moto, es solo la matemática de a dónde va el dinero cuando lo mandas en 2 direcciones distintas. Ahora viene la parte que más me importa que escuches. Carlos llega a $10,000. Siente el alivio, la confianza. Por primera vez en su vida adulta, su cuenta bancaria no le genera ansiedad. Y entonces su cerebro hace exactamente lo que hacen todos los cerebros cuando se sienten seguros. Quiere celebrar. Me lo gané. Fui constante. Un solo gasto no va a arruinar todo. Y ese gasto resulta ser una moto nueva, o un viaje, o mudarse a un apartamento más caro porque ya se puede. El dinero no desaparece de golpe. Eso sería demasiado obvio. Se erosiona. $1,500 por el viaje. $800 por la ropa. $200 más al mes de renta. 6 meses después, Carlos tiene $4,200 en la cuenta. Y sin darse cuenta, volvió a abrir la app del banco con el estómago apretado. Escúchame bien. Los $10,000 no son el premio. Son el punto de partida. Son la plataforma desde la cual se construye todo lo demás.
Gastarlos no es solo perder $10,000, es perder el rendimiento que iban a generar, la confianza que te dieron, las oportunidades que te abrieron, la identidad que te tomó más de 3 años construir. Estás reiniciando lo más difícil desde cero. Volvamos a Carlos. Han pasado 14 meses. Esta mañana, mientras va al trabajo, la moto hace un ruido raro. La lleva al mecánico. $380 de reparación. Antes eso era 3 días de angustia, llamadas a la familia, deuda en la tarjeta. Hoy, Carlos saca el teléfono, transfiere el dinero y le dice al mecánico, listo, la dejo para mañana. No es rico. No llegó a ninguna meta épica. Sigue revisando precios en el mercado. Sigue pensando 2 veces antes de salir a comer. Pero el ruido de fondo de ese loop de supervivencia financiera que corría en su cabeza 50 veces al día desapareció. Y eso le devolvió algo que no sabía que había perdido. La capacidad de pensar en otras cosas. Los $10,000 importan. Pero lo más valioso que construyó Carlos en esos 14 meses no fue el saldo en su cuenta. Fue la versión del mismo que pudo llegar ahí. Esa versión no se gasta. Esa es la que sigue construyendo desde aquí. Si estás en el punto en que estaba Carlos con $200 o $300 al mes de margen, escribe en los comentarios yo. Y si este video te llegó, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesite ver hoy.